Hola nuevamente. Continuando con algunos de los circuitos osciladores, otro de ellos es el oscilador de puente de Wien, cuyo circuito está constituido por un amplificador operacional, tiene una retroalimentación negativa dada por la resistencia R2 y R1 y también una retroalimentación positiva. En este ejercicio no lo voy a analizar, quisiera que lo analicen ustedes, pero lo voy a dar como resultado que la frecuencia de oscilación para este circuito está dada por 1 entre RC y se debe cumplir que la relación R2 entre R1 debe ser igual a 2. Si se cumplen estos dos criterios, este circuito tendrá oscilaciones sostenidas sin ningún tipo de excitación a la entrada. Obviamente aquí no hay ninguna señal de entrada, solamente las tensiones de polarización. Ahora, de todo esto es importante analizar los siguientes ítems que voy a estar hablando o mencionando a continuación. Los criterios de oscilación basados en el criterio de Barkhausen garantizan en un sentido matemático las oscilaciones, pero si bien se sabe que los parámetros de cualquier sistema físico no se pueden mantener constantes durante un tiempo prolongado. Ahora, supongamos que se tiene la expresión matemática de un sistema A por B igual a 1 y una frecuencia de omega igual a 0. Entonces, hay cambios de temperatura y hace que la relación A por B sea ligeramente menor a la unidad. Si esto ocurre, hace que las oscilaciones cesen en un sistema retroalimentado positivamente o alguno de los dos sistemas que se mencionaron al inicio de estos videos, como fue el de la figura número 1 o el de la figura número 2. O en el caso de que A por B exceda la unidad por cualquier cambio físico o por alguna imperfección de los elementos que se estén utilizando en los circuitos osciladores, las oscilaciones para estos circuitos pueden crecer de amplitud y convertirse en un sistema inestable, saturando en algún punto al circuito que se está analizando. Por lo tanto, ya no se va a obtener a la salida el valor deseado, ni tampoco se pueden obtener oscilaciones constantes. Debido a estos dos inconvenientes, por las características físicas de los elementos, es importante trabajar con circuitos limitadores para poder controlar la ganancia. Entonces, estos circuitos limitadores permiten estabilizar la amplitud para que las oscilaciones sean las que nosotros queremos o deseemos. Entonces, para asegurar para que se inicien las oscilaciones, se debe diseñar el circuito de tal manera que A por B sea ligeramente mayor a la unidad. Se acuerda que por ahí en esos ejemplos que hay anteriormente, uno calcula un valor de A, y ese valor de A tiene que dar tanto, por ejemplo, 29 o 2 o 12, dependiendo del circuito. Siempre ese circuito que constituye a A lo vamos a diseñar ligeramente o un poco más arriba de ese valor. Y así va a permitir que las oscilaciones crezcan hasta que la amplitud llegue a un nivel en el cual sea ajustada por el limitador, por un circuito limitador. Esta pequeña modificación o ligeramente mayor a la unidad, o ligeramente que solo el término A sea un poco más arriba de lo que se obtiene en las expresiones, se utilizan cuando se usan arreglos con limitadores. Por ejemplo, veamos el puente de Wien con un circuito limitador. Este circuito limitador va a estar dado por lo que está reflejado en color amarillo, que está constituido por dos diodos, dos resistencias de 4K, dos resistencias de 1K. Si se interconecta este circuito, tal como se indica a la salida, vamos a tener oscilaciones y se van a cumplir que la frecuencia omega, a omega sub 0,
será igual a 1 sobre RC. Y además, como se está usando, nuevamente lo repito, como se está usando circuitos limitadores a la salida, se va a calcular que la relación R2 entre R1 tiene que ser mayor o igual a 2, ligeramente a 2, para que se cumplan las oscilaciones sostenidas y que por cambios físicos o cambios por imperfecciones de las resistencias o capacitores no me genere alguna oscilación. Cambio con esto, si hay imperfecciones, vamos a obtener oscilaciones. Esto lo pueden ustedes, a modo práctico, utilizar o realizar una pequeña simulación al darle valores en ORCAD, en Proteus o en Multisim. Ahora, otro de los tipos de osciladores utilizados son los osciladores de cuadratura. Estos osciladores de cuadratura se caracterizan por tener desfasado exactamente 90 grados a la frecuencia de oscilación de salida en uno de los amplificadores. Es decir, si ustedes montarían este circuito y lo llevan en la práctica en el laboratorio para una frecuencia X y miden a la salida omega sub 0 y colocan en el otro canal del osciloscopio en este punto, van a observar que ambas van a haber oscilaciones para una misma frecuencia omega sub 0, pero ambas señales van a estar desplazadas 90 grados exactamente, teóricamente. Este es otro ejemplo que se quisiera que lo hicieran a modo de ejercicio para que puedan verificar que la frecuencia de oscilación está dada por 1 sobre RC. De los muchos osciladores que se utilizan están los osciladores de tipo Hartley y Colpitts. Este tipo de oscilador está constituido por una conexión delta, si lo pueden observar acá, formada por tres impedancias, Z1, Z2 y Z3. Todos los elementos, Z1 y Z3, deben ser del mismo tipo, por decir, o sean elementos capacitivos o inductivos, y el otro elemento, Z2, debe ser el dual. Si Z1 y Z1 y Z3 son inductores, Z2 será un capacitor. Y este arreglo debe ser acoplado a un elemento activo, este arreglo de delta, como a un amplificador o a un transistor. En este esquema general está asociado para un amplificador, para acoplarlo a un amplificador operacional. Ahora, si se desea obtener un oscilador del tipo Hartley, la retroalimentación se obtiene por medio de un divisor inductivo en paralelo con un capacitor. Los inductores deben converger a un punto GND o tierra. Es decir, si es un oscilador tipo Hartley, vamos a tener, si es un arreglo con amplificadores, el siguiente circuito, dos elementos inductivos en paralelo con un elemento capacitivo, y el punto común acá debe ir conectado a tierra. Elemento que aquí, como observación, deben tenerlo en cuenta. Al hacer este análisis, que no se puede hacer por ninguno de los tres métodos, sino hay que analizarlo completamente, vamos a obtener que la frecuencia omega sub 0 será igual a 1 sobre la raíz cuadrada de la sumatoria de las dos inductancias por el valor de capacitancia. Como si lo desean, el análisis se tiene que hacer sustituyendo el modelo de amplificador operacional por el modelo de fuente que tiene internamente. La ganancia delta B tiene que ser, para que se cumpla este criterio, tiene que ser mayor o igual a la impedancia L2 entre L1, siendo la ganancia delta B ganancia en lazo abierto. Ahora, también se pueden hacer arreglos con transistores. En este dibujo podemos ver un arreglo con transistores. Obviamente acá tenemos los dos inductores en paralelo con la impedancia. Siempre se tiene que hacer el análisis en DC. Para este caso los elementos capacitivos se abren, los inductores se cortocircuitan, quedándome el siguiente arreglo. Y cuando se vaya a realizar el análisis en AC para ver cuál es la frecuencia de oscilación,
El circuito equivalente sería el siguiente. En este caso es bastante interesante porque si observan aquí el inductor denominado RF se comporta como un circuito abierto porque este análisis se hace a media frecuencia. Como fue en el primer tema de clases para la primera evaluación, cuando se hacen análisis en frecuencia, los capacitores a media frecuencia se cortocircuitan. En este caso, los capacitores de acoplamiento se van a cortocircuitar y los inductores de acoplamiento se van a comportar como un circuito abierto. Acá, los valores de impedancia L1, L2 y C no los vamos ni a cortocircuitar ni a colocar en circuito abierto, porque en él es donde vamos a obtener la frecuencia de oscilación. Al hacer el análisis, vamos a obtener que la frecuencia f sub 0 va a ser igual a 1 entre 2pi por la raíz cuadrada de L por C, donde L será la inductancia LA más LB, este sería LA acá, LB acá, y C será el valor C sub 1 que está acá. Ahora, en el caso de que sean osciladores del tipo Colpitts, es una forma dual del caso anterior, del de Hertzsprung, y eso lo podemos ver directamente en los siguientes arreglos circuitales, donde existían capacitores, va una inductancia, donde estaban las inductancias, van los capacitores. Este tipo de circuito se debe analizar todo en conjunto, no se puede picar ni separar. Por lo tanto, la frecuencia de omega sub 0 al hacer el análisis será igual a 1 entre la raíz cuadrada del paralelo de la impedancia, del paralelo de C sub 1 y C sub 2, o en otras palabras sería C sub 1 por C sub 2 entre C sub 1 más C sub 2 por el valor de impedancia. De este circuito hay que hacer una acotación que acá, marcar acá, esto debe ir conectado a tierra. Y además, para que se cumpla, que siempre se va a cumplir, en la mayoría de los casos se va a cumplir, la ganancia del lazo abierto del amplificador operacional tiene que ser mucho mayor a la relación C sub 1 entre C sub 2. Aquí hay también un arreglo con transistores para este tipo de oscilador tipo Colpitts, su circuito o su esquema original, su análisis en DC y el análisis en AC. Al hacer el análisis en AC, tenemos la frecuencia de oscilación está dada por la siguiente expresión, que está acá, en donde L es igual a L1 y C es similar a un arreglo o a un paralelo, que sería C sub A por C sub 1A por C sub 1B entre la sumatoria de C sub 1A y C sub 1B. Normalmente estos circuitos de Hertzsprung y Colpitts se usan con transistores, se usan para radiofrecuencia FM, para hacer o diseñar un radio, para captar una señal de radio, y normalmente se usan amplificadores cuya frecuencia de corte, la característica interna del amplificador de los transistores, tienen que ser bastante elevados, porque si se van a usar para radio, FM, eso está en el orden de los megas, entonces tienen que ser por encima de los 70-80 megas de frecuencia de corte. O sea, debe tener una frecuencia de corte muy elevada o un ancho de banda muy elevado estos transistores para poderlos utilizar en aplicaciones de radio. Ahora, casi para finalizar, muchos hemos escuchado, si han visto microprocesadores o microcontroladores, que normalmente se usan osciladores de cristal. Estos son los osciladores más estables que se pueden conseguir, ya que por las características, por ser un elemento piezoeléctrico formado por cuarzo, exhiben características de resonancia electromecánica muy estables y que no varían casi ni en el tiempo ni con temperatura. Además, son muy selectivos porque poseen un factor de calidad muy elevado. Las propiedades de resonancia se caracterizan por las propiedades de
para un oscilador de cristal se caracteriza por un inductor o por una inductancia L de unos cientos de milihenrios, bastante grande, una capacitancia en serie C sub S de alrededor de los 0.0005 picofaradios en serie, esta es muy pequeña, una resistencia en serie que responde al factor de calidad igual a omega sub 0 por L entre R. Omega sub 0 sería la frecuencia de oscilación de este cristal, que puede ser de varios de cientos, de miles para el valor del factor de calidad, y una capacitancia en paralelo de unos pocos picofaradios que representa la capacitancia eléctrica entre las placas del cristal. Acá podemos observar cuál es el símbolo circuital de un oscilador de cristal, y al hacer un análisis cuyo circuito equivalente para este oscilador de cristal está dado por R, depende del factor de calidad, la capacitancia en serie, C sub S, la impedancia, el valor de inductancia L, tres elementos en serie, y esos tres elementos en serie van a estar en paralelo con la capacitancia C sub P, que asocia las placas del cristal. Al hacer un análisis de este circuito, podemos obtener que la frecuencia de oscilación está dada por 1 entre la raíz cuadrada de L, valor de la impedancia, por C sub S por C sub P entre C sub S más C sub P. Y el factor de calidad está dado por omega sub 0 por L entre R. Ahora bien, si el factor de calidad es muy elevado, tiende a infinito, este circuito anterior, o este equivalente para el cristal, se puede resumir a uno más sencillo, constituido por una impedancia, por un valor de inductancia L y el valor de capacitancia en serie, C sub S. Y la frecuencia de oscilación está dada por 1 entre L por C sub S. Por correo les envié unos archivos donde están, si quieren ir a más detalle, ver cómo se obtiene y cómo son las características en frecuencia para un oscilador de cristal. Pero para continuar y para finalizar este video, queda como ejemplo ilustrativo hallar la frecuencia de oscilación para el siguiente circuito, que está constituido por un amplificador operacional formado por dos elementos con una retroalimentación negativa R2 y R1, y entre la salida del amplificador inversor y la entrada tenemos un arreglo con un cristal, cuyos datos del cristal está dado por ejemplo por L igual a 100 milihenrios, C sub S igual a 0.1 nanofaradio y con un factor de calidad muy elevado. Entonces, al realizar el análisis, vamos a obtener que con este circuito la frecuencia de oscilación va a estar dada por omega sub 0 igual a 1 entre L por C sub S, que es la misma frecuencia de oscilación del cristal, y que el valor de A debe ser igual a 1, o en otras palabras, R2 tiene que ser igual a R1. Normalmente, para circuitos con osciladores de cristal, como no es necesario hacer circuitos de limitadores, se puede tomar ligeramente la relación R2 mayor o igual a R1, porque en este caso deben ser idénticos, R2 igual a R1, pero se hace una pequeña diferencia, que R2 sea ligeramente mayor a R1. Le invito para en clase que por favor lleven resuelto este ejercicio y lo podamos discutir. Y como tarea le dejo que para que averigüen e informen por qué es necesario utilizar estos valores de capacitancia o este valor o dos valores de capacitancia a los extremos de un cristal. Esto es todo lo del tema de osciladores. Nos vemos en los próximos videos y si tienen dudas, nos vemos en clase y también pueden consultar a través de esta referencia. Feliz tarde muchachos y nos vemos en un próximo video.